Propiedades periódicas. En esta ocasión vamos a ver lo que son las propiedades periódicas. Mendeleev desarrolló una forma de ordenar los elementos a la cual denominó tabla periódica. En ella podemos encontrar todos los elementos ordenados de cierta manera dependiendo de las características que tienen. Están ordenados principalmente por el número atómico. Entonces ya hemos visto que en la tabla periódica podemos encontrar elementos como el número atómico, que nos indica la cantidad de protones, la masa atómica, que al final de cuentas es el promedio de las masas de los isótopos que existen de ese elemento, y nos indica la suma de neutrones con protones. También podemos obtener el símbolo del elemento y el nombre del elemento. Dentro de la tabla periódica también podemos encontrar otras características de los elementos. Están agrupados en periodos que va de izquierda a derecha y en grupos que es de arriba a abajo. En este sentido, en la tabla periódica también podemos observar qué tipo de orbital o qué tipo de nivel se encuentran los elementos. Podemos tener elementos que tienen al bloque de orbitales S, que son los primeros dos grupos, el grupo P, el grupo D y el grupo F. De igual forma, podemos conocer dónde se encuentran o qué nivel máximo tienen los elementos, dependiendo del periodo en el cual se encuentran. Si hacemos un correcto uso de la tabla periódica, podremos saber qué tipo de orbital tiene ese elemento en su último nivel y en qué nivel de energía se encuentra. Por ejemplo, el grupo 1 y 2 tendrán en su último nivel el orbital S. Del 3 al 12 tendrán en su último nivel el orbital D. Dependiendo del grupo donde se encuentre, será la cantidad de electrones que contiene ese grupo. Por ejemplo, en el grupo 4 tendrá solamente 2 electrones. Entonces, podemos hacer un uso correcto de la tabla periódica y saber más características de los elementos. Adicionalmente, la tabla periódica se encuentra agrupada según las características de los elementos. Tenemos en el grupo 1 metales alcalinos, en el grupo 2 metales alcalinoterrios, en el grupo 3 al 12 tenemos a los metales de transición. En morado podemos observar a los metales del bloque P, es decir, que en su orbital más externo tienen la forma del orbital P. En verde podemos observar a los metaloides. Los metaloides pueden tener características tanto de metales como de no metales. Posteriormente tenemos a los no metales. En el grupo 17 tenemos a los halógenos, que esta palabra proviene del griego y significa formadores de sales. En la familia 18 tenemos a los gases nobles, que tienen sus orbitales completamente llenos. En azul podemos observar los lactánidos y finalmente tenemos los actánidos. Entonces, ya hemos visto que la tabla periódica se encuentra ordenada principalmente por el número atómico, pero también se encuentra ordenada dependiendo de las características que tiene cada uno de los elementos. Entonces, ya habíamos dicho que el número atómico nos indica cuál es el número de protones que tiene un elemento. Este aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. De esta forma, si tenemos un elemento que está más a la derecha, tendrá un mayor número atómico. Y de igual forma, si tenemos un elemento que está más abajo en la tabla periódica, su número atómico será mayor. Otra de las propiedades periódicas que vamos a ver es el radio atómico. El radio atómico básicamente nos indica cuál es la distancia que existe entre el núcleo y el electrón más externo, es decir, el electrón que se encuentra en el último nivel, y básicamente esto nos indica el radio atómico. En la tabla periódica podemos observar una tendencia de cómo se comportan los elementos dependiendo la posición en donde se encuentren. Podemos observar que aumentan de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces, si tenemos ubicado un elemento que se encuentra más a la izquierda en la tabla periódica, su radio será mayor. De igual forma, si tenemos un elemento que está
más abajo en la tabla periódica, el radio será mayor. Entonces, si queremos comparar dos elementos que se encuentran posicionados en el mismo periodo, pero uno se encuentra más a la izquierda, ese elemento tendrá un radio mayor. ¿Pero por qué pasa eso? Ya dijimos que de arriba hacia abajo los elementos tendrán un radio mayor, y esto es lógico, ya que conforme vamos bajando en la tabla periódica, los elementos tienen niveles de energía mayores. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos un átomo que está más arriba y solamente tiene el nivel de energía 1. Si comparamos con un átomo que está más abajo, este tiene 2 niveles de energía. Por lo tanto, su nube electrónica que genera los electrones es mayor. Y por lo tanto tenemos un radio mayor. En el otro caso, que aumenta de derecha a izquierda, se debe a que si tenemos un elemento que está más a la izquierda, quiere decir que tendrá un menor número atómico. Esto nos dice que la cantidad de protones será menor. Por lo tanto, la fuerza de atracción a los electrones será menor también. Por lo tanto, su radio atómico será mayor. En el caso contrario, que tenemos un elemento que se encuentra en el mismo periodo pero más a la derecha, su número atómico es mayor. Esto quiere decir que tiene una mayor cantidad de protones en el núcleo. Por lo tanto, la fuerza de atracción a los electrones es también mayor. Por lo tanto, su radio atómico se reduce. Y finalmente, si tenemos un elemento que se encuentra más a la derecha, el número de protones que tiene en el núcleo es mayor también. Por lo tanto, la fuerza de atracción a los electrones es mayor también. Por lo tanto, su radio atómico se ve reducido. Ya hemos visto cómo son los radios atómicos de especies neutras. Ahora nos toca ver cómo se modifican los radios atómicos cuando estos elementos son con carga positiva o con carga negativa. A esto se le denomina radio iónico, que es la distancia que hay del núcleo al último electrón en los cationes y los aniones. Un catión es un elemento que ha perdido un electrón y por lo tanto es eléctricamente positivo. Por el lado contrario, un anión es un elemento que ha ganado un electrón y es eléctricamente negativo. Pero ¿cómo afecta la ganancia y pérdida de electrones? A continuación lo vamos a ver. En este caso, un catión, que ya habíamos dicho, es aquel que ha perdido un electrón. Dado que ha perdido un electrón, su nube electrónica se hace más pequeña. Por lo tanto, su radio atómico, o radio iónico mejor dicho, se hace menor. Entonces, los cationes tendrán un radio menor que el elemento neutro. Caso contrario son los aniones. Los aniones ganan un electrón, por lo tanto, su nube electrónica es mayor. En tanto, el radio iónico es mayor. Otra de las propiedades periódicas que vamos a ver es la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de un átomo de atraer a un electrón en un enlace covalente. Observamos que un átomo ejerce una fuerza de atracción hacia un electrón de otro átomo, que se encuentran enlazados en un enlace covalente. En la tabla periódica podemos observar cómo será esta capacidad de atraer a este electrón, dependiendo de la posición. La tendencia que hay en la tabla periódica es que aumenta la electronegatividad si vamos de izquierda a derecha. También aumenta si vamos de abajo a arriba en la tabla periódica. ¿Pero por qué pasa esto? Observemos el primer caso, que es que aumenta de abajo hacia arriba. En este caso tenemos dos átomos que tienen diversos niveles de energía. En el primer caso observamos que tienen solamente un nivel de energía. Por lo tanto, el otro átomo se puede acercar más y atraer más fácilmente al electrón. En el segundo caso, tenemos un átomo que contiene dos niveles de energía. Por lo tanto, la fuerza de atracción del núcleo será más difícil ya que está más lejos del electrón que quiere atraer.
Por lo tanto, si tenemos menores niveles de energía, será más fácil atraer al electrón que se encuentra en el otro átomo. En el caso de la tendencia que vamos de izquierda a derecha en aumento, observamos que aquí se debe a la fuerza de atracción que ejercen los protones que se encuentran en el núcleo. En este caso, un elemento que se encuentra más a la izquierda, la cantidad de protones será menor. Por lo tanto, la fuerza de atracción también será menor hacia los electrones. En el caso de un elemento que se encuentra más a la derecha, el número de protones será mayor. Por lo tanto, esa fuerza eléctrica será mayor para poder atraer un electrón de otro átomo. Otra de las propiedades periódicas que vamos a observar es la energía de ionización. La energía de ionización se refiere a la energía que es necesaria para que se pueda liberar un electrón dentro de un átomo. De igual forma, podremos saber cuánta energía es necesaria para poder liberar ese electrón dependiendo de la posición en donde se encuentre el elemento. En este caso tenemos un elemento que si le aplicamos cierta energía se puede liberar un electrón y por lo tanto vamos a formar lo que es un catión. Las tendencias que se encuentran en la tabla periódica es que va en aumento de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Pero veamos por qué. En el primer caso, vemos la tendencia que aumenta la energía necesaria de abajo hacia arriba. Recordemos que un elemento que se encuentra más arriba tiene menores niveles de energía. Por lo tanto, el electrón que se encuentra en el último nivel está más cerca del núcleo y por tanto tiene una mayor fuerza de atracción al núcleo. Se necesitará más energía para poder liberarlo. Caso contrario, si tenemos niveles de energía más grandes, el último electrón del último nivel se encontrará más alejado del núcleo y será más fácil poder quitarlo. En el caso de la tendencia que va de izquierda a derecha, observamos que un átomo que se encuentra más a la izquierda tiene una menor cantidad de protones en el núcleo. Por lo tanto, la fuerza de atracción de los electrones del último nivel será menor. Entonces, se necesita menos energía para poder liberarlo. Caso contrario que pasa en los elementos que se encuentran más a la derecha. Tienen una mayor cantidad de protones y por lo tanto se encuentran mayormente atraídos y se necesitará más energía para poder liberar el último electrón del último nivel. Por último, la última propiedad periódica que vamos a ver es la afinidad electrónica, que esta es la energía liberada cuando un átomo gaseoso captura un electrón. Es decir, cuando un átomo se vuelve con carga negativa y se vuelve un anión. Las tendencias en la tabla periódica van en aumento de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Es decir, un elemento que está más a la derecha liberará más energía cuando captura un electrón, al igual que un elemento que se encuentra más arriba en la tabla periódica va a liberar una mayor cantidad de energía cuando capture un electrón. Ahora ya sabemos un poco más sobre las propiedades periódicas y las tendencias que pueden tener. Gracias.